Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como todos los días, reflexionamos su palabra. Hoy, desde las profecías de Daniel, capítulo 7, del 15 al 27. Yo, Daniel, quedé profundamente turbado en mi espíritu y las visiones de mi imaginación me llenaron de espanto. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo aquello. Él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estos 4 animales enormes son 4 reyes que se alzarán de la tierra, y los santos del Altísimo recibirán realeza, poseerán para siempre por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de los 4 animales, que era diferente de todos los demás, extremadamente terrible, y que tenía dientes de hierro y garras de bronce. El que devoraba, trituraba y pisoteaba al resto con sus patas. Y también acerca de los 10 cuernos de su cabeza y del otro cuerno que se había elevado y ante el cual habían caído 3. Es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con insolencia. Y así continúa, queridos amigos, esta lectura del Señor. Y justamente estas profecías de Daniel siempre con ese tinte apocalíptico, al final de los tiempos, pero se refiere principalmente al poderoso, o mejor dicho, a aquel humano, a aquella persona, que se considera poderoso. Entonces nos volvemos independientes, autosuficientes. El gran pecado que, queridos amigos, nos presenta siempre la Biblia. El pecado de la autosuficiencia, el pecado del orgullo. ¿Cuánto trabajo entonces se toman estos poderosos, queridos amigos, pero para afianzar su reino? Pero bueno, sopló, el Señor los derriba y pone a otros, y así sucesivamente. Quiere decir que somos tan débiles, quiere decir, queridos amigos, que somos tan impotentes. Cuánto daño hacen para ponerse por encima de todo y cuánta voracidad demuestran, queridos amigos, los poderosos. Quieren ponerse por encima de los demás y una voracidad tremenda porque se pone siempre contra los otros. Y entonces, queridos amigos, suben y caen y otros los voltean. Y todos los demás, queridos amigos, que quieren aparecer simplemente como aliados, son sus enemigos. Son enemigos, queridos amigos, porque no aceptan ninguna, entre comillas, colaboración. A veces, es el egoísmo total, puro y absoluto, donde se la manda, se haya poder, se haya posea, a venir en broma. Queridos amigos, vamos a pedir al Señor que nos ilumine, que nos ayude sobre todo a ser gente de comunidad. Peñan de familia, peñan de comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.